Antes. Bienvenidas, bienvenidos a esta noche tan especial. Muchas gracias por estar aquí. Me alegra mucho que estés en esta sesión del día de hoy en vivo, completamente en vivo. Gracias, gracias. ¿Se escucha? Sí, excelente. Tengo habilitado ahí el chat para que me puedas poner desde qué lugar, desde qué ciudad, desde qué país te encuentras. Gracias y bienvenidos. La anterior diapositiva, por favor. Bueno, pues como ya viste, esta es una clase de el mayor secreto para la pérdida eficiente de peso. Mi nombre es Selene Sánchez, coordinadora del equipo de Medicina de la Eficiencia. Y antes que nada, buenas noches, y desde Monterrey, saludos. Y antes que nada, quiero hablarte de la persona que va a impartir esta clase, el doctor Rafael García Chacón. En todo su trabajo, en toda la trayectoria del doctor Rafael, en más de 40 años, es decir, desde la década de los 80, cuando desarrolla el modelo de alimentación biocompatible y a lo largo de todas estas décadas, en toda la investigación y desarrollo de lo que es dietoterapia de alto impacto, el día de hoy queremos presentarte con mucho gusto esta clase sobre el manejo eficiente de la obesidad y el sobrepeso. Así que deseo que la aproveches al máximo, puedes tomar notas, puedes hacer preguntas, está el chat abierto. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, doctor. Gracias, Selene. Gracias por la presentación, por tu trabajo, por convocar a esta actividad y pues con todo el gusto, con todo el cariño, vamos a ponernos en eso. Entonces, el tema, como les acaba de decir Selene, es el mayor secreto para la pérdida eficiente de peso. Y como sabemos, el sobrepeso y la obesidad son problemas importantes en todo el mundo. En México, el 70% de la población adulta padece de sobrepeso o obesidad con sus consecuencias para la salud. Y eso pues, es un problema más frecuente que ningún otro. Y por eso escogimos esta clase para que les sea útil a ustedes, a sus personas cercanas, con un enfoque dirigido hacia la eficiencia. No solo a perder peso, punto, sino que hay métodos para perder peso, hay varios, pero el problema de todos esos métodos es que tienen como un denominador que la persona luego gana peso, el rebote. Segundo, que la salud con el tratamiento no mejora, podría empeorar. Entonces, en función de estas cosas, la pérdida eficiente de peso implica, uno, pierdo peso, dos, de un modo estable, tres, mejorando la salud. Bien, dicho esto, vamos a hablar un poco del tema que nos va a ocupar todo este tiempo de aquí en adelante, en los próximos meses, es dietoterapia especial. ¿A qué llamamos dietoterapia especial? Es al tratamiento de enfermedades frecuentes, importantes, pero complejas, como las enfermedades autoinmunes, la obesidad, y vamos a ver una serie de problemas, pero también vamos a ver cómo elaborar una dieta curativa poderosa general usando estos principios de dietoterapia especial para que la puedas aplicar en tu caso y en tu familia, cualquiera que sea el problema de salud. La filosofía de la dietoterapia especial es usar los alimentos como tratamiento central. Y los demás aspectos del tratamiento solo son complementos de la acción terapéutica fundamental que aquí tienen los alimentos. Lo demás es útil, pero secundario. Y esto se basa en dos cosas. Uno, en una sistemática del pensamiento y de la acción que está dado
por la alimentación biocompatible, un desarrollo que hicimos nosotros a partir de la década de los 80 y en el tiempo, con las décadas, esto se ha ido aplicando más y más a la terapéutica, de tal manera que ya recuerdo que en la década de los 90, después de unos 10 años, ya empezamos a presentar esto como una visión unificada de la terapéutica y lo hicimos en Cuba en un congreso que hubo a mediados de la década, de los 90, y hemos seguido desarrollando esto hasta tener, digamos, el afinamiento que hoy día tiene. Entonces se basa en esa sistemática que es la alimentación biocompatible y en el estudio científico reciente. Hay cosas que circulan como moneda corriente hoy día, pero que están superadas por el conocimiento, son obsoletas y siguen circulando. Entonces, aquí no veremos esas cosas obsoletas que siguen circulando, sino lo que hay realmente en el acme de la investigación científica. Y el conjunto de las dos cosas es lo que nos da la eficiencia, la sistemática y, y la investigación científica reciente. Ok, entonces entrémosle al tema central que es el de la obesidad. La obesidad viene de una palabra latina que es obesitas, o dicho como en una palabra reducida, obesus, en latín. Y esa palabra, obesus u obesitas, significa gordura en demasía. Eso es la obesidad. No es ser solo gordo, sino que ser demasiado gordo es ser obeso. Y se mide frecuentemente con el índice de masa corporal, una medida, aunque no perfecta, es muy usada. Pero lo que nos importa ahora principalmente es que la obesidad es una enfermedad multifactorial, como la mayoría de las enfermedades. ¿Qué quiere decir multifactorial? Que hay muchos factores que se conjuntan para que aparezca la enfermedad, que no es solo un factor, sino que hay muchos factores. Por ejemplo, la alimentación excesiva en la obesidad, o alimentación de mala calidad, la genética, el estrés, la falta de ejercicio, son factores que están vinculados de una forma u otra a la obesidad. En la imagen que tienen ustedes ahí, pueden observar que se coloca como múltiples causas también los cambios hormonales y la alteración del microbioma o la microbiota intestinal, también la falta de sueño. Por eso decimos, son muchos factores, pero pesan diferente. Es decir, hay factores más importantes y menos importantes en cada caso. Entonces, concepto número 1, la enfermedad de obesidad es de origen multifactorial y el verlo como solo una cosa es incompleto. Bien, dicho esto, de las múltiples causas hay una que tiene muchísimo peso en la mayor parte de los casos de obesidad y nos referimos a, a un hallazgo nuevo. ¿Por qué? Porque lo clásico es ver el tratamiento como un problema de calorías. Y se dice que para tratar la obesidad, el secreto es una dieta que tenga menos calorías de las que se gastan. Así es simple, es el enfoque típico, el enfoque clásico. Pero ese enfoque tiene varios problemas, varias limitaciones severas, por los cuales fracasa una y otra vez. Y es, en primer lugar, ese enfoque solo en calorías genera el rebote. Si haces tú una dieta espartana, con muy pocas calorías, por unas cuantas semanas, bajas algo de peso y una vez que termina la dieta, viene el rebote y llegas al peso anterior y a veces a un peso más alto. Con el tiempo, debido a los fracasos constantes, se le agregó el ejercicio físico a este enfoque. El ejercicio físico buscaba gastar más calorías. ¿Qué pasó?
que ahora el resultado mejoró un poco porque la persona ahora estaba menos enferma de muchas cosas, tenía un poco más de salud, podía perder peso a un ritmo un poco más rápido y el rebote, si sí ocurría, podía ser más lento. Pero realmente el problema no se soluciona con agregar el ejercicio a la dieta baja en calorías. Y hay muchos modelos de esas dietas, que siempre hay alguna de moda. Y recordarán ustedes dietas de modas antiguas y actuales, pero todas tienen ese mismo problema. Y con frecuencia estas dietas, como son tan restrictivas, a largo plazo son dañinas para la salud, incluyendo las dietas de moda hoy día. Bueno, ¿cuál es el nuevo enfoque? El nuevo enfoque es que en la inmensa mayoría, cerca del 90% de los casos de obesidad, tienen su causa principal en un desbalance de tipo hormonal, en una alteración hormonal. Cuando hablamos de alteraciones hormonales y obesidad, la mayor parte de la gente piensa en la tiroides y no, la tiroides solo representa alrededor del 2% de los casos, del 1 al 3% varía, pero con un promedio de 2% de los casos de obesidad son por problemas tiroideos. Entonces no nos referimos a eso, nos referimos a que el problema gigantesco común a la inmensa mayoría de los problemas de la obesidad es la resistencia a la insulina. En la resistencia a la insulina hay un aumento importante de la producción de insulina y ese aumento de la producción de insulina nos engorda y daña la salud. Estas investigaciones que aclaran esto son recientes. Por ejemplo, aquí les citamos un estudio que dice N. Hannes, que fue publicado en la revista Journal American Medical Association, la revista llama Network, en el año 2023. Entonces, en esta investigación se encontró que entre el 85 y 89% de los obesos eran de origen hormonal por resistencia a la insulina. Gigantesco. Más de lo que se creía hace poco. Mucho más. Entonces, en cerca del 90% de los casos de obesidad, la base principal es la resistencia a la insulina. ¿Y qué cosas te dicen a ti que tienes resistencia a la insulina? Primero, que te sientes cansado, que te sientes cansada. Especialmente luego de comer al rato te sientes cansado o cansada. A la gente le da mucho antojo por dulces. Y sobre todo, una cosa fundamental que habla de resistencia a la insulina es que la gente empieza a acumular grasa en el abdomen. Puede tener peso normal, pero un abdomen prominente lleno de grasa. Eso es resistencia a la insulina, aunque pese lo normal. Por supuesto, también las personas cada vez les puede costar conciliar el sueño, tener constantemente sensaciones de hambre y también a veces una mancha amarilla en el cuello o en las axilas o en las ingles, verrugas en el cuello, en la espalda, en el pecho. Todo eso son signos de resistencia a la insulina. Uno o dos signos de lo que acabo de escribir hace que sospechemos que tú tienes resistencia a la insulina. Y si tienes varios, seguramente sí tienes resistencia a la insulina. Y entonces tu organismo está siendo dañado, estés en obesidad o no. ¿Y qué es obesidad? Es el peso muy por encima de lo adecuado. A mi consulta llegan personas creyendo que pesan normal y tienen excesivo peso. Entonces la gente tiende a engañarse y entonces dice, no, el médico me dijo que pesaba normal. Le digo, ¿qué médico? Y empiezan a titubear porque están inventándosela. La verdad es que están engañándose. Y ahora, aquí hay una foto de una señal poco veces descrita, pero muy importante para detectar resistencia a la insulina, la aparición de esas verrugas.
Y entonces puede ser que el dermatólogo te diga que es por la edad, que es normal. No, no es por la edad, no, no es normal. El dermatólogo no está actualizado. Tiene las creencias, los supuestos de hace 20, 30 años. Hoy día está claro que si tú tienes resistencia a la insulina y te hace el tratamiento correcto, esas verrugas desaparecen. Entonces, la resistencia a la insulina, ¿qué es? Que las células del cuerpo no usan bien la insulina. Y entonces, el organismo, para que la glucosa no suba en la sangre y genere daños, produce más insulina. Y el mantener crónicamente la insulina alta te va a generar daños en todos los sistemas del cuerpo. La piel, el sistema digestivo, los órganos grasos. Aparece el hígado graso, que es muy fácil de diagnosticar por el ecograma. Y hoy día, pues como le hacen a la gente más veces el ultrasonido abdominal, pues se diagnostica con más frecuencia, pero también si te hicieran lo mismo en el corazón, lo cual es más difícil, y encontraran un corazón graso que te puede llevar al infarto con el tiempo, eso es signo de resistencia a la insulina. Entonces, la resistencia a la insulina puede afectar a todos los órganos porque vas a producir excesiva cantidad de insulina. Pero ¿qué hace la insulina, entre otras cosas? Uno, hace que el cuerpo produzca grasa. Es una hormona que ordena fabricar grasa a las células. Y también ordena que no se queme. Entonces, desde allí que cerca del 90% de las personas que tienen obesidad padezcan resistencia a la insulina. Entonces, las grandes preguntas que tenemos que hacernos es, si ese es el problema de fondo, ¿cuál es el origen? ¿Cómo llegamos a tener resistencia a la insulina? Porque el tratamiento debe ser de acuerdo a la causa. Si yo trato el efecto solo como se hace habitualmente, ay, tú tienes resistencia a la insulina, te voy a mandar metformina. Ok, el fármaco va a tratar el efecto, va a hacer que la insulina funcione mejor, que las células sean un poco más receptivas a la insulina. Ok, pero la causa no las ha atacado y el problema sigue, y la inmensa mayoría de las personas que son prediabéticas, por ejemplo, y reciben metformina como tratamiento, con el tiempo terminan diabéticas. Más despacio que las que no tomaron metformina, pero terminan diabéticas. Es decir, ¿por qué? Estoy acá tratando el efecto. Entonces, no es que yo diga que no se puede usar nunca metformina en estas personas. Lo que digo es que eso no es eficiente, porque si no tratas la causa de fondo, no es eficiente. Entonces, el tratamiento de la obesidad tiene que conocer la causa para tratar la causa y resolver el problema de fondo. ¿Cómo es eso? ¿Y qué problemas te puede originar resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina, ya dijimos, obesidad. Cerca del 90% de los obesos, repetimos, tienen resistencia a la insulina. RI son las iniciales de resistencia a la insulina, lo que está en el título. Pero también te puede llevar a prediabetes y a la diabetes. Te lleva a hígado graso, ya dijimos. Hígado graso es un fenómeno de resistencia a la insulina hasta demostrar lo contrario. También te lleva a la hipertensión arterial. Y entonces muchas personas que tratamos por la resistencia a la insulina son hipertensos y van mejorando. Y se terminan curando porque dejan de usar medicamentos y su presión arterial está controlada, que ya no requiere el medicamento. ¿Qué pasó? Que tratamos la causa básica. Entonces, también te puede llevar a infarto. Tú puedes morir de infarto por resistencia a la insulina siendo o no obeso. Claro, cuando las personas que no son obesas le da infarto, la gente se sorprende. No era Ay, gordo y le dio infarto. Pero ¿qué pasa? No era gordo, pero ya tenía resistencia a la insulina. Y ahí vemos los signos de resistencia a la insulina en otra gráfica diferente para que lo vayamos introyectando, siendo parte de nuestra cultura.
Cansancio que no sé por qué estoy cansado. Puede ser resistencia a la insulina. Esas manchas amarillentas en el cuello, que se llama en medicina acanthosis nigricans, eso es resistencia a la insulina. También la aparición del vello facial en varias damas puede ser por resistencia a la insulina. El ovario poliquístico, no aparece ahí, es un diagnóstico que hace el ginecólogo, casi siempre es por resistencia a la insulina. Hoy día, que bueno, los ginecólogos sí están enterados. Cuando encuentran en una dama ovario poliquístico, sí le dicen, mire, esto probablemente es resistencia a la insulina, lo mandan al endocrino, el endocrino confirma, porque hay estudios específicos, los veremos, cómo diagnosticar con el laboratorio de un modo sencillo, práctico, la resistencia a la insulina, la vamos a ver más tardecito, y le dice, ese vello facial y ese ovario poliquístico es porque tiene resistencia a la insulina. Si no la tratas, pues seguirá apareciendo. El acné tiene varias causas, multifactorial, pero si el acné persiste o es muy severo, es muy probable que detrás de ese acné haya resistencia a la insulina. También, en muchos casos, se quejan de caída abundante del cabello. Eso puede ser resistencia a la insulina. Y también, por supuesto, algo que es frecuente, no ocurre en todos, pero ocurre con frecuencia, deseos frecuentes de comer dulce, es un signo que habla que muy probablemente tienes resistencia a la insulina. Bien, aparte de que te puede dar infartos, si tienes cáncer y tienes resistencia a la insulina, el cáncer avanza como a fuerza. La resistencia a la insulina no produce cáncer, pero como dice ahí, es promotora, hace que le da fuerza al cáncer. Y si tú tienes cáncer y resistencia a la insulina, es importantísimo tratar la resistencia a la insulina para que su sistema inmunológico funcione mejor y ataque al cáncer, para quitarle la gasolina al cáncer. Claro, este concepto es nuevo, pero ya lo empecé a ver. Los colegas oncólogos estudiosos ya están diciéndole a sus consultantes, mira, como tiene resistencia a la insulina, eso hace que el cáncer avance más rápido, hay que tratarla. Ya están poniéndose alerta, qué bueno, porque hace solo 5 años no le prestaban atención a ese detalle, no había mucha información, por supuesto, al respecto, pero hoy día ya la hay, está clara y consolidada desde hace algunos años, que cuando tienes cáncer, la resistencia a la insulina hace que avance aceleradamente. También tu resistencia a la insulina puede ser la causa de tu colesterol y tus triglicéridos elevados. Cualquiera de los que se eleven podría ser por resistencia a la insulina. Ya dijimos, ovarios poliquísticos, cada vez que se diagnostica ovario poliquístico, que bueno, hoy día ya los ginecólogos le dicen a sus pacientes o pacientes, mire, seguramente tiene resistencia a la insulina y si la hay que tratarla. También la disfunción eréctil. Esto tampoco se consideraba hasta hace pocos años, pero la disfunción de la sexual eréctil puede ser originada por resistencia a la insulina. Incluso el ictus o infarto cerebral también se llama accidente cerebrovascular. También le dicen apoplejía, que se debe a que hay un infarto en el cerebro y la persona o muere o queda paralizado medio lado del cuerpo. Eso está facilitado de un modo importante por la resistencia a la insulina. Vean lo importante y dañina que es. Ahora, esto no se tomaba en cuenta hace poco, pero el obeso sufre de las enfermedades que hemos dicho porque tiene resistencia a la insulina. Si no la tuviera, aún siendo obeso, su riesgo no sería importante de estas enfermedades. Pero estas enfermedades también están en la persona no obesa con resistencia a la insulina. Es decir, puede que yo tenga resistencia a la insulina y aún no sea obeso, pero puedo tener el cuello con las manchas amarillas, cansancio inexplicable, mucho deseo de comer dulce. Aún así, ya podría ser. ¿Y cómo se diagnostica en laboratorio esto? Hay varias pruebas,
algunas son muy imprecisas, no vamos a hablar de ellas. Algunas son muy complicadas, muy precisas pero complicadas, como la prueba OMA-IR. No vamos a hablar de ella por lo complicada que es y lo costosa. Vamos a hablar de una sencilla pero práctica y que funciona bien, que es la valoración de la insulina en ayunas. Cuando yo mando a hacer insulina en ayunas, mis consultantes me suelen llegar, mire, tengo 23, estoy normal. ¿Por qué el laboratorio dice que es normal? Los laboratorios demoran como 20 años en actualizar muchos datos. Este dato tiene un poco más de 10 años de existir. Por lo tanto, les quedan como 7 años para que ellos actualicen sus datos. Entonces, todavía el laboratorio te dará datos que no son los correctos, datos equivocados, y te dirá que está bien. No, si tienes 23, tienes resistencia a la insulina avanzada. Entonces, ¿cuál es la cifra óptima? Fíjense que en medicina de la eficiencia no hablamos de cifras normales casi nunca, sino de cifras óptimas, porque lo normal puede que no sea lo correcto. Y aquí ocurre. Lo normal en la insulina de ayunas no es lo correcto. Entonces, lo óptimo, lo que se vincula a altos niveles de salud, es cuando tu insulina en ayunas aparece de 2 a 6 microunidades por mililitro. Entonces, si está 6 o menos, tú tienes una cifra óptima, no tienes nada de resistencia a la insulina, y si tienes un problema de salud será por otra cosa. Pero afortunadamente no tienes resistencia a la insulina, porque si tuvieras ese problema de salud avanzada con más fuerza. Ahora, de 6 a 9, ya no es lo ideal, pero aún funcionas bien, se llaman cifras subóptimas. Pero cuando tu insulina en ayunas aparece en 10, ya habla de resistencia a la insulina temprana. Entonces, la insulina en ayunas entre 10 y 15, hablas de resistencia a la insulina temprana. Y de 16 o más, resistencia a la insulina avanzada significa que ese que llegó en 23 tiene una resistencia a la insulina avanzada, pero si solo mira lo que dice el laboratorio, cree que está normal y si el médico no está actualizado, también cree que está normal y no le trata un problema importante de salud. Ahora, esto es lo que está publicado en la investigación científica. Hay interpretaciones diferentes y traigo una que aparece en internet de los rangos que también podría ser. No es tan fina como lo que dijimos, pero lo de la imagen también ocurre. Una persona es normal de 2 a 10, ok, está bien. Rango de riesgo de 2 a 20, eso es una forma de interpretarlo. Yo diría que ya hay resistencia a la insulina temprana y que más de 20 es alta. Bueno, más de 20 no es alta, a veces es muy alta, tanto que muchas personas que tienen más de 20 ya son diabéticos. Es decir, se considera que cuando está en 30 es diabético, pero hay gente que ya es diabética teniéndola en 24, 25, 26. Por lo tanto, aunque esta visión simplificada es útil, la de la imagen, la que nosotros usamos en la clínica es la que está en la parte central de la diapositiva, que nos permite una valoración precisa de qué tan resistente es la persona a la insulina y además no es tan costosa ni tan complicada. Entonces ahí pueden ustedes averiguar con este sencillo estudio cómo están. Y si tienen obesidad o un familiar suyo tiene obesidad, es importante que se haga esta prueba para ver, para que el tratamiento sea correcto. Si la persona tiene, pues supongamos 16, ya tiene resistencia a la insulina avanzada y necesita un tratamiento bien estructurado para que pueda la obesidad retroceder y mejorar. Y los síntomas que acompañan la obesidad también. Causa. Entonces, se trata de ir a las causas.
Las causas de la resistencia a la insulina también ya se saben. Hay investigaciones que la definieron. Y la causa número uno es comer en exceso. Aunque comas relativamente bien, si comes con demasiada abundancia, tienes un estrés insulínico que te puede llevar a la resistencia a la insulina con el tiempo. Y lo otro, que es una causa más conocida, es la sobrecarga glucídica, cuando consumes muchos carbohidratos. Incluso el mecanismo de acción de esta sobrecarga glucídica está más claro. Es más o menos así. Cada vez que yo como una comida rica en carbohidratos, harinas, dulces, lo que sea, mucha tortilla, mucha pasta, mucho arroz, esas cosas, aunque no sean dulces, cuando tú lo comes y se ocurre la liberación de la glucosa en el intestino por la acción de las enzimas del páncreas, las amilasas, se libera la glucosa del almidón masivamente porque el almidón tiene la glucosa compactada, hay mucha glucosa en poco espacio, se libera y entra torrencialmente la glucosa a la sangre y entonces el cuerpo para defenderse de eso produce un pico de insulina y cada vez que come un pico, termina generando resistencia a la insulina porque está comiendo mal todo el tiempo. Y lamentablemente eso es frecuente. También comer mucho, aunque no tengas tantos carbohidratos, si comes en gran cantidad, ocurre también un fenómeno diferente. Está claro, por la sobrecarga calórica se van oxidando los receptores, el receptor de insulina, específicamente una proteína que se llama GLUT4, se va oxidando y el receptor se hace menos sensible y aparece la resistencia a la insulina por otro mecanismo, sobrecarga calórica. Entonces son dos mecanismos diferentes. Sobrecarga calórica, comes demasiada cantidad y de alimentos con muchas calorías, aunque no comas azúcar o comes muchos carbohidratos, azúcar y otros carbohidratos, cualquiera de las dos te lleva a eso. Si combinas ambas, pues peor. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Pues ya sabemos esto, actuar sobre eso. Significa que tienes que cambiar el hábito de comer pésimo a ir comiendo cada vez mejor. Como decía mi abuela, el pez muere por la boca. La mayor parte de nosotros estamos diseñados para vivir alrededor de 100, 120 años en buen estado de salud. Pero nos morimos antes, nos enfermamos antes, a veces severamente, porque comemos en exceso. Y uno de los mecanismos o uno de los daños de comer en exceso es la resistencia a la insulina con sus consecuencias que acabamos de ver. Ahora, ¿cuáles son los hábitos que pueden revertir la resistencia a la insulina? Primero, reducir la cantidad. Así de fácil. ¿Cómo? Varias formas. Una que ha sido exitosa, el ayuno intermitente. Hay muchos estudios sobre resistencia a la insulina y ayuno intermitente que muestran que ayuda mucho. El ayuno intermitente no es un fármaco, pero funciona mejor que cualquier fármaco. ¿Funciona en el 100% de los casos? No. ¿Por qué? Porque hay gente que hace ayuno intermitente, pero lo que come en el intermedio es terrible. Mucho carbohidrato, mucho volumen en el tiempo que comen. Y entonces echan a perder lo poco que ganan cada día con el ayuno intermitente. Pero si yo hago ayuno intermitente y mejoro un poquito la alimentación, ya veo el efecto. Entonces el ayuno intermitente es una maravilla para mejorar la resistencia a la insulina y te ayuda, como en vez de comer, en vez de hacer 4 o 5 comidas al día, como recomiendan los dietistas de la vieja era que no han estudiado estas cosas, en vez de comer tantas veces, come 2 veces al día. Al principio por ejemplo, si hace un ayuno intermitente de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pues a las 10, 11 de la mañana haces la primera comida y entonces haces tu segunda comida 4 y media, 5 y ya estás haciendo un ayuno intermitente de solo 2 comidas. Ya no comes tanto volumen.
Ah, es que me da mucha hambre en la mitad, me como una fruta que tiene pocas calorías y que ayuda a vencer la resistencia a la insulina. Todas las frutas, especialmente algunas como los frutos rojos, los cítricos, que tienen un efecto específico de reducir la resistencia a la insulina. Ok, pero no jugo de fruta que pueda aumentar la resistencia a la insulina, es comerla en mordiscos o picada en trocitos. Ok, entonces el ayuno intermitente es una maravilla. La disciplina del Hara Hachibu, que es la que tiene la población más longeva del planeta, la población de Okinawa, ¿y qué hacen? Comen hasta que sienten que su estómago se llena en un 80% y dejan de comer, se levantan de la mesa. Esa disciplina de no llenarse hasta de estar que se revienta, sino dejar un huequito, puede hacer que tú no desarrolles resistencia a la insulina y si la tienes, hace que no siga avanzando. Y otro detalle es optimizar la composición de la dieta. ¿Qué quiere decir? Para reducir la cantidad de calorías que consumes, que es una de las causas de resistencia a la insulina, cuando es alta, pues empiezas a consumir más alimentos que tienen pocas calorías y menos alimentos que tienen muchas. ¿Cuáles son los alimentos que están sobrecargados calóricas, tienen muchísimas calorías y que te pueden llevar a la resistencia a la insulina por la vía de la sobrecarga calórica? Grasas, bueno, son bien conocidas, carbohidratos son bien conocidos y proteínas. Los tres son alimentos con alta carga calórica que si consumes abundantemente pueden llevarte a la resistencia a la insulina por la vía de la oxidación de los receptores de insulina, de la proteína GLUT4. Ok, entonces, ¿cómo hacer? Pues bajarle a eso, bajarle a la grasa, bajarle a los carbohidratos, bajarle a las proteínas y entonces incrementar los alimentos bajos en calorías. Ahora consume más verduras, más frutas. Y consume más frutas, me refiero a comidas a mordisco o picadas en trocitos, no en jugos. Entonces, esas formas son alimentos de poca caloría, todas, aún las frutas más dulces son de pocas calorías, comparados con qué? Con las proteínas, con los carbohidratos, con las grasas. Las frutas todas, las más dulces, tienen pocas calorías. Por ejemplo, 100 gramos de proteína tienen 400 calorías. 100 gramos de carbohidratos tienen 400 calorías. 100 gramos de la fruta más dulce no alcanzan 90 calorías. Y búsquenlo ustedes para que salgan de ese marasmo de cosas que le dicen lo que no han estudiado estas cosas, que solo hablan tonterías. Entonces, si tú reduces la cantidad de alimentos que tienen muchas calorías y sustituyes eso, ese espacio, por alimentos de pocas calorías como verduras, frutas y germinados, entonces tendrás menos calorías y habrá un factor benéfico extra. ¿Y cómo bajarle a la sobrecarga glucídica? Pues comer menos carbohidratos, menos harinas, menos dulce. Eso significa menos tortilla. Yo no dije cero tortilla. Y me dije menos tortilla, menos pan, menos pasta, menos arroz, menos dulces. Y cuando consumas un cereal como arroz, avena, cebada, maíz, trigo, que sea integral, no refinado. Entonces, eso hace que la agresión de la glucosa sea menos alta. Ok, el otro es el desarrollo del sentido del gusto. La gente está acostumbrada a comer los alimentos de muchas calorías y está acostumbrada a degustarlos. Puede ser que no está acostumbrada a degustar muchos alimentos de pocas calorías, pero si yo empiezo a probar esos alimentos que no me gustan, pero que tienen pocas calorías, con el tiempo mi sentido del gusto se desarrolla y empiezo yo a percibir nuevos y variados sabores y me empiezan a gustar estos alimentos. También la culinaria, aprender a prepararlos. Y afortunadamente en YouTube tú buscas recetas para preparar cualquier alimento, espinacas, brócoli, lo que tú quieras, y vas a encontrar múltiples y deliciosas. Y por supuesto, a veces lo que es adicción, afrontar la adicción, este es un capítulo gigantesco, muy importante, pero lo que quiero que te quede es, si tú reduces la cantidad de comida que comes, vas por buen camino, a bajar la resistencia a la insulina. Si tú mejoras la calidad de lo que comes, como acabamos de decir, vas por buen camino. Entonces, sí podemos hablar de reversión de la resistencia a la insulina si el cambio es suficientemente profundo. Ese es el secreto número uno. Atacar la resistencia a la insulina
Un ejemplo, yo le digo a veces a mis consultantes de resistencia a la insulina severa, que si, les voy a decir, les digo, les voy a decir el remedio desde hoy por si no vuelve. Cómase la mitad de lo que hoy come. Pero poco a poco, hágalo despacio. No le digo que aguante hambre, sino que lo haga tan despacio que lo pueda hacer tanto, yo les digo así, que el animal no se dé cuenta en un par de años, no en 3 meses. Entonces, son tips para tratar esto. Bien, ahora, este es uno de los 5 secretos para tratar la obesidad con dietoterapia especial. Los otros 4 secretos son ajustar la microbiota intestinal. Hay cambios que se pueden hacer, que no son complicados, para que tengas, en vez de una microbiota que favorece el engorde, una microbiota que favorece la pérdida de grasa. Sí hay microbios que lo hacen y hay como cultivarlos dentro del intestino. También depurar. Un organismo funciona bien cuando está limpio, pero cuando está empantanado, lleno de desechos y toxinas, funciona mal. Y entonces la curación se hace muy lenta y difícil. Bien, con frecuencia, después de depurar la gente, empieza a mejorar todo. También tomar en cuenta de que a veces yo soy adicto al azúcar o a algún alimento y hay que tratar ese problema, la adicción. Si hay adicción alimentaria, hay que tratarlo. Y el cuarto secreto para la reducción eficiente de la obesidad, es decir, pierdes peso, te mantienes estable, mejora tu salud, eficiencia. El cuarto secreto es el cultivo del estudio, el descubrir cuáles son mis hábitos obesogénicos, qué estoy haciendo yo para engordar, tratar esos hábitos y adquirir nuevos hábitos saludables. Bien, de todo esto hablaremos al detalle en el curso de dietoterapia especial que está hecho para que cualquier persona de carne y hueso interesada en aprender, aunque no tenga ningún conocimiento previo, pueda adquirir todas estas herramientas y tenerlas además en grabación para que en cualquier momento lo puedan recurrir. También, haciendo el curso, tienen a disposición las diapositivas. Normalmente nosotros no le damos estas diapositivas, pero estas le voy a pedir a Selene que la comparta en el grupo para que tengan los detalles de estas diapositivas, aparte de que compartan la grabación. Entonces, el curso que vamos a empezar ahora a finales del próximo mes es de dietoterapia especial y busca tratar enfermedades importantes complejas con métodos alimentarios. Vamos a empezar el domingo 28 de junio, el último domingo de junio, es el módulo 1. Son 3 módulos. El módulo 2 y 3 es en julio 11 y 12. Y las modalidades, como de costumbre en estos cursos, son 3. Presencial, en vivo, en Guadalajara. O online, en vivo, pues como ahora. E híbrido, porque a lo mejor tú puedes ir de los 3 días, 2 a Guadalajara y uno lo haces por vía virtual. O sencillamente resulta que el sábado en la noche tienes una boda y no puedes estar a las últimas horas de la tarde en el curso, tendrás la grabación y podrás ver lo poco que te faltó en la grabación. Y por supuesto, yo voy a ser el docente. Ahora, ¿qué contiene el curso? Vamos a hablar un poco de lo que es hacer eficiencia en la medicina y sobre todo el tema que a mí más me importa. Puede que a otros le importe otro, pero a mí el tema que más me importa del curso es los 5 secretos para hacer dietoterapia de alto impacto. Cualquiera que sea la enfermedad. Si yo aplico estos 5 principios o secretos, puedo hacer una dieta curativa para esa persona. Si sé más, puedo refinar la dieta y hacer una dieta más curativa. Pero con estos 5 principios o secretos, yo puedo hacer dietoterapia de alto impacto para mí, aunque no esté enfermo, para regenerar mi organismo. Y para otros, aunque estén enfermos, para que el tratamiento funcione mejor. Esto no es un llamado a eliminar tratamientos, es
Es un llamado a potenciar el efecto del tratamiento. También vamos a ver un tema gigantesco, muy importante, de las enfermedades autoinmunes. La gente no sabe lo frecuente que son, pero una de cada 5 personas tiene una enfermedad autoinmune. Es muy frecuente. Ya veremos en el curso cuáles son. Hay unas muy famosas que no son tan frecuentes, como el lupus. Es muy famoso por lo agresivo que es el lupus. Pero hay otras cosas que no son tan famosas, pero que son enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el caso de la diabetes tipo 1, también es autoinmune. O el caso del asma, es autoinmune. La mayor parte de los problemas tiroideos son autoinmunes. Y si solo yo trato la tiroides sin tratar la enfermedad, siempre estará ahí. Entonces, eso lo veremos al detalle. Veremos la obesidad y todos los tips que se requieren para el manejo exitoso de la misma. Y sobre una cosa que le importa a muchos, la dieta antiinflamatoria. La mayor parte de las personas tenemos cierto grado de inflamación y eso nos perjudica, pero hay gente que está muy inflamada y vive con dolor. También le dicen a la dieta antiinflamatoria, dieta antidolor. ¿Cómo usar los alimentos como poderosos agentes antiinflamatorios, aunque los antiinflamatorios convencionales ya no funcionan? Nos llegan a la consulta personas que con años y años de enfermedades dolorosas, severas, que ya llega el momento que usan antiinflamatorios muy agresivos, muy dañinos y sin embargo todavía no están bien. En estos casos aún la dieta antiinflamatoria los puede ayudar incluso a que dejen el medicamento porque van a mejorar lo suficiente. También vamos a ver un tema que me fascina a mí, que es el manejo de las infecciones con alimentos, sin antibióticos. ¿Qué es esto? Nos llegan a la consulta personas que están recibiendo antibióticos, pero les cae muy mal y ya no pueden seguirlo tomando. Entonces quieren tratamiento para su enfermedad, su infección, y lo hacemos con el alimento y lo ayudamos a que la supere. O personas que aunque reciban los antibióticos adecuados, no están funcionando porque la bacteria tiene resistencia al antibiótico. Aún en esos casos podemos tratarlo. Esas infecciones severas con resistencia a los antibióticos, con alimentos las podemos tratar y buenos resultados. Indudablemente que infecciones menores también es más fácil tratarlas y no recomendamos a nadie que sin permiso médico suspenda el antibiótico que a lo mejor sí está funcionando, pero sí que complemente el tratamiento con la dieta antiinfección para que se ayude. Pero los antibióticos solo sirven para las enfermedades bacterianas. Las infecciones virales son la mayoría y los antibióticos ahí no hacen nada. La alimentación adecuada puede ayudar a eliminar las infecciones de tipo virales también. Entonces no solo tiene un poder enorme contra las infecciones bacterianas, sino también contra las virales. Así que su aplicación es muy amplia. Otra cosa, vamos a ver, las enfermedades reumáticas son más de 100, pero ¿cuál es el manejo eficiente de las mismas? Tratamiento de los parásitos con alimentos. Por ahí mucha gente preocupada por los parásitos. Qué bueno. Si lo tienes, está bien. Si no lo tienes, tiene una preocupación innecesaria. Pero lo que no saben muchos es que esos parásitos pueden tratarse bien con alimentos, sin medicamentos y buenos resultados. También vamos a ver otra enfermedad frecuente, el 15% de la población la tiene, el colon irritable. Y cómo manejarla con técnicas alimentarias mejor que cualquier otro tratamiento. Y como un tema especial vemos alimentación para el deportista. Seas atleta de alto rendimiento o seas un aficionado que está empezando a ir al gimnasio. Cómo usar la alimentación para potenciar los resultados de tu ejercicio físico. Entonces ahí está algo interesante. ¿Qué te van a recomendar en el gimnasio que sirve y qué te van a recomendar que es solo pura publicidad, pero que no sirve? Eso todo lo vamos a ver en ese tema. Y además, normalmente en el módulo 2 dejamos un tiempo para preguntas libres fuera de este temario. Ok, yo no tengo ninguno de esos problemas de salud, pero tengo un familiar que tiene tal otro problema de salud.
¿Cómo voy a usar esta dietoterapia especial para esa enfermedad? Entonces habrán esas preguntas y la invitación es a que hagan el curso, a que aprendan, a que lo apliquen para su vida y para los suyos y que repasen y se vuelvan expertos en un tema donde hay muy pocos expertos, incluso a nivel mundial. Entonces voy a pedirle a Selene que pase a la siguiente parte. Gracias. Adelante, Selene. Muchas gracias, doctor. Creo que te invadieron los extraterrestres. Sí, muchas gracias, doctor. Ok. Gracias por ampliar este tema tan importante y que con tanta frecuencia hay, por ejemplo, en México, estaba revisando más del 75% con obesidad o sobrepeso. Y a nivel mundial, cerca del 50%. Entonces, sí, parece alarmante, ¿no? Y bueno, qué bueno contar, por ejemplo, para iniciar con esta clase. Y obviamente, bueno, los invito a profundizar, porque claro, ¿no? Este tema, pues lo veremos más a fondo también en el curso. Es decir, es parte del temario del curso. Así que muchas gracias. Te invito a que me pongas ahí en el chat. Bueno, ya estoy viendo, hay varias preguntas. Ahora las abordaremos también. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bueno, muy, muy feliz. Ya por ahí hubo unas preguntas que a lo largo de la clase pues se fueron respondiendo. Gracias, qué bueno que te gustó, qué bueno que te sirve. Y qué bueno que puedas tomar tips de gran valor rápido, que desde hoy los puedas aplicar. Ese es nuestro propósito, así que muchas gracias. Entonces, yo te quiero hablar de este curso. Tenemos un curso que es dietoterapia especial para todos. Y como ya dijimos, bueno, engloba todos estos temas. Son 3 módulos, es decir, un módulo por día. El curso comienza el 28 de junio. Es el módulo 1. El módulo 2 y 3 es el 11 y 12 de julio. Gracias. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Obviamente tenemos recesos. Tenemos, por ejemplo, uno largo y otros pequeñitos. Pero básicamente este es un curso intensivo que, así como ves aquí, con datos, con investigación y con práctica clínica, te mostraremos, imagínate, en 3 días, el doctor Rafael, este curso. Y entonces tenemos 3 fechas, 28 de junio, 11 y 12 de julio, en el mismo horario, en 3 modalidades. Tú puedes tomarlo presencialmente en Guadalajara, pero también puedes tomarlo virtual en vivo como estamos ahora. O puedes hacer una mezcla, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Yo, pues el 12 no puedo porque tengo un evento, no pasa nada, ese día lo haces en grabación y a lo mejor los días anteriores, ya sea que lo hagas virtual en vivo o presencial aquí en Guadalajara, eres bienvenido, eres bienvenida. Gracias. Y entonces tenemos una promoción muy especial para ti. Ojalá que la aproveches y es la siguiente. Por 24 horas, todo este curso amplio que te acabamos de mostrar, que es de 3 módulos, es decir, 3 días, un módulo por día, el precio habitual de este curso es de 6,290 pesos o en su versión de dólares americanos, 375. Pero tenemos una promoción especial para ti. Si apartas con 1,000 pesos o 59 dólares americanos, el costo de este curso, los 3 módulos, con todo lo que ya te hemos contado, te queda en 2,995 pesos mexicanos o en su versión de dólares americanos, 179. Así que yo te invito a que aproveches esta oportunidad. Si estás aquí, bueno, por algo es, así que aprovéchala, ojalá que la tomes, que te des la oportunidad de aprender y de invertir en algo que es
lo más importante prácticamente de la vida, aparte de la vida misma, la salud, tu salud. Así que gracias. Ahora tengo también, bueno, esta promoción es por 24 horas a partir de este momento. Y ahora vamos a poner los datos para que puedas hacer el pago, ya sea que estés la siguiente diapositiva. Si estás en México, estos son los datos para hacer el pago. Y si tú estás en el extranjero, voy a enviar el enlace al grupo de PayPal o también me puedes solicitar los datos de Western Union. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí están los datos, ya sea que pagues por Oxxo, por el cajero o hagas una transferencia. Y bueno, pues eso es. Muchas gracias a todos y a todas. Como sabes, no hacemos llamadas. Aquí está el único número oficial para enviar la ficha de pago. Bien, gracias. La anterior diapositiva. Vamos a ver las preguntas porque seguramente tenemos algunas preguntas por acá. Y bueno, pues si no me conocías, mi nombre es Selene Sánchez, coordinadora del equipo de Medicina de la Eficiencia. Y claro que estaré contigo. Bueno, es con quien básicamente prácticamente todos han tenido el primer contacto para llegar al grupo. Y vamos a ir a las preguntas. Vamos a ver por acá. Ok, entonces. Bueno, ahí está mi número. Mi número de WhatsApp. Doctor, si ve alguna pregunta también, porque no sé. Voy a buscar, ok, yo el chat. Me está costando, bueno, un poco de trabajo bajarle a todos los mensajes. Ya. Pueden Buenas poner tardes, dónde depositar. Nayarit, Marta, muy bien, buenas tardes, ya, un momentito. Aquí siguen. Buenas noches de Monterrey, Marta Scott. Buenas noches de Caracas, Venezuela. Ciudad de México, ya sigo avanzando. Muchas gracias desde San Diego Los Altos, Nora. Ok, aquí hay una. Dice, a ver si logro. Ok. Además de lo mencionado, chicos, ¿cuál es el examen médico de laboratorio que se recomienda? Bien, ya dijimos, pero repito, hay varios. El más sencillo, pero muy útil, es la insulina en ayunas. Ya por eso, porque están esos datos de cómo interpretarlos, es que vamos a compartir por primera vez las diapositivas. Las diapositivas, nosotros como las compartimos solo en los cursos, pero esta vez vamos a compartirlo para que ustedes tengan esos datos. Ok. Ahora sí, doctor, ya pude aquí en el celular. Ajá, ok. Y varias personas, perdón, preguntan. Mariel pregunta y también Fernanda. Dice, ¿el inositol funciona antes de tener resistencia a la insulina? ¿Después ya no es el mismo efecto? Bien, el inositol no va a hacer que si tú comes en exceso y comes muchos carbohidratos, no va a hacer que no tengas resistencia a la insulina. Lo que hace es que hace que frene el proceso. Y su utilidad, después de que ya hay la resistencia a la insulina bien establecida, pues si alguien dice que es bueno, eso es discutible porque no hay pruebas de que funcione luego, pero no es suficiente. Y aquí Redmi dice, el secreto es masticar más lento y largo. Sí, cuando tú masticas mejor, te llenas antes, comes menos cantidad y eso es bueno. Solo que hay gente que tiene un estómago tan estirado que aunque mastique lento y coma menos que antes, sigue comiendo en exceso. O la calidad importa mucho. Si tiene excesiva cantidad de harinas, grasas y proteínas, pues tendrá muchas calorías y habrá
el estrés calórico que lleva a la resistencia a la insulina. Gracias. Ahora dice Diana Ramírez, además de los signos mencionados, ¿cuál examen médico o de laboratorio se recomienda para determinar la causa raíz de la obesidad? Ya lo dijimos, acabamos de repetirlo y está de todas maneras, por eso vamos a compartir las diapositivas. Sí, perdón, doctor, ya lo vi. Dice ingeniero Andrés, mil gracias desde el Valle de Santiago, Guanajuato, México. Y luego dice Milagro, buenas noches desde Venezuela. ¿El hipotiroidismo se puede curar? Bien, depende de la causa. La mayoría sí, ¿por qué? Porque la mayoría, cuando veamos enfermedades autoinmunes, veremos que la mayoría de los hipotiroidismos son de origen autoinmune y si trata de problema autoinmune se cura. Entonces es frecuente en nuestros pacientes que esto revierta, pero también hay otros tratamientos extras que van habilitando la glándula y también se sabe que si tienes resistencia a la insulina, tú puedes tener un falso hipotiroidismo. Esto nos salimos un poco del tema, pero hay gente que le diagnostican hipotiroidismo y lo que tiene es resistencia a la insulina. Tratamos la resistencia a la insulina y desaparece ese mal llamado hipotiroidismo subclínico, que casi siempre es por resistencia a la insulina. Entonces, si es verdadero, la mayoría de las veces se cura porque casi siempre es de origen autoinmune y en el curso veremos el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. El estudio de laboratorio de la hemoglobina glicosilada sirve para detectar resistencia a la insulina, sí, cuando está ya muy avanzada. Pero en las etapas tempranas o en etapas intermedias no sirve para diagnosticarlo. Por eso hablamos de la prueba de insulina en ayunas, porque te detecta cómo estás, si tienes cero resistencia a la insulina, si estás muy bien, o tienes poquito, o tienes más. La hemoglobina glicosilada lo que sirve es como control del diabético, pero como resistencia a la insulina solo pues diagnostica cuando está muy avanzada. Ok, ¿qué pasó aquí? Digamos. Hay otra que dice, si tienes resistencia a la insulina, además de dieta y ejercicio, si es necesario ir con el endocrinólogo. Sí, sí es necesario ir porque si tú no tienes el conocimiento completo, no vas a manejar una enfermedad compleja. Recuerde que dijimos, dietoterapia especial trata enfermedades importantes y esta es muy importante y complejas. Ahora, lo que yo te di es lo que te debería hacer el endocrino. Si el endocrino no te dice lo mismo, no está actualizado, de todas maneras lo que te va a mandar es útil. Te va a mandar metformina y algunos cambios dietéticos que puede que no sean suficientes. O si está muy actualizado, entonces te va a hablar de cosas como la que te acabamos de hablar. Y por supuesto, cuando hablemos el curso, hablamos en 1 hora de esto. Pero cuando tengamos 3 horas para hablar del mismo problema, pues veremos muchos detalles. Pero sí, en general, sí requieres el experto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, preguntan por más enfermedades, por ejemplo, como el vitiligo, etcétera. Bueno, se refieren a las autoinmunes. Aquí Jesús dice R1, un tips para bajar el apetito o comer a deshoras, es decir, para comer menos o no comer a deshoras. Para bajar los antojos, se comen uvas negras o rojas poco a poco, bien lavaditas.
Se quita mucho los antojos y el hambre, pero hay que comerlo poco a poco. Es cierto, tienes razón. El milagro gracias, doctor. Aquí habla de eso del bioterrorismo subclínico, es lo que yo he padecido, gracias. Ok, podría ser que tuvieras realmente resistencia a la insulina y no hipotiroidismo subclínico. La mayoría de esos diagnósticos de hipotiroidismo subclínico son errores de apreciación porque no se diagnostica lo que hay de fondo, que es la resistencia a la insulina. Bien. Aquí dice Mariel Didi, tienes resistencia a la insulina, además la dieta de ejercicio. Sí, ya había dicho. Ah, sí, ya lo habíamos leído. Dice Alma, ¿el intestino irritable es curable? Depende de la causa. La mayoría de las veces se puede curar. Por ejemplo, con frecuencia el intestino irritable está vinculado a tu mal comer y no hay forma de curarlo si sigues comiendo mal. Cuando empiezas a comer como debería comer el ser humano de acuerdo a su biología, la mayoría de los intestinos se desinflaman y empiezan a funcionar bien, pero en un buen número de casos requieren tratamientos específicos. Ese tema lo vamos a ver al detalle durante el curso. Y si ustedes recuerdan, cuando vimos los contenidos, decía colon irritable, eso lo vamos a ver. Es un tema, vamos a dedicarle todo el tiempo que se requiere para ver los detallitos del tratamiento paso a paso. Así es. Muchas gracias, doctor. Y recordar que el doctor, como al principio lo dije, el doctor Rafael, creó un modelo de alimentación que se llama biocompatible, que obviamente, bueno, se verá más detalles en el curso, pero que es la base de toda esta dietoterapia de alto impacto. Entonces, bueno, por eso el comentario del doctor que decía, bueno, comer de acuerdo a nuestra biología, a nuestra genética, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias, buenas noches, qué importante. Gracias por compartir este conocimiento tan importante. Aquí hay una pregunta Gracias. que dice de Fone XS. No sé quién se le llamará Fone, pero bueno, aquí dice Fone XS. ¿El vitiligo tiene relación con resistencia a la insulina? No y sí. El vitiligo no es generado por la resistencia a la insulina, no. Pero cuando hay, avanza más rápido. Sin embargo, el vitiligo es una enfermedad autoinmune. Dijimos que son muy frecuentes, que 1 de cada 5 personas tiene alguna enfermedad autoinmune. Una de ellas es el vitiligo. Y veremos el tratamiento de las enfermedades autoinmunes en el curso de dietoterapia especial. Excelente. Pues muchas gracias. Saludos, dice, desde Argentina. Bueno, no pone el nombre, solo la marca del teléfono. Bueno, pues muchas gracias. Por ahí seguramente quedaron algunas preguntas también. Para ello tenemos el grupo, ¿sí? Este grupo que hemos formado para esta clase permanecerá, ¿ok? Cambiará de alguna manera el reglamento y tal, pero seguirá, ¿ok? Entonces, bueno, pues seguiremos en contacto entonces por el grupo. Sí, sí, bueno, la mayoría de las preguntas se contestaron, seguramente por ahí quedaría alguna. Bueno, Que se puede hacer en el chat del grupo en la siguiente computadora. exactamente, se puede hacer por ahí, así que muchas gracias, doctor, principalmente por su tiempo y por esta clase tan importante. Y gracias a todos ustedes que están aquí esta noche por su participación. Y bueno, pues nos estaremos viendo el 28 del próximo mes de junio. Muchas gracias a todas y a todos. Vamos a detener la grabación, por favor, y luego nos despedimos ya prendiendo las cámaras y el micrófono de los demás, ¿vale?